Bueno, el tema que les voy a explicar hoy es movimiento rectilíneo uniforme. Está dentro de un gran tema de la física que se llama cinemática. La cinemática estudia precisamente los diferentes movimientos. Yo acá les puse una lámina que les muestra diferentes movimientos. Por ejemplo, este niño está jugando con una cuerda y tiene acá un cuerpo, una pelotita, y la hace girar. Bueno, este movimiento es el que llamamos movimiento circular, que podría llegar a ser un movimiento circular uniforme, es el punto 5. Estos dos niños que están jugando a la pelota está describiendo una parábola. Este movimiento se llama movimiento de proyectiles, también lo vamos a ver este año. La manzana que cae del árbol es un movimiento de caída libre. El avión podría tener o un movimiento rectilíneo uniforme o eventualmente tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la niña que se está macando tiene otro tipo de movimiento que este año no se va a dar, ¿tá? Que es un péndulo, un movimiento armónico sí. Bien, entonces hoy vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme, pero previamente tenemos que definir movimiento. ¿Cuándo un cuerpo se está moviendo? Bueno, un cuerpo se está moviendo cuando cambia de lugar con respecto a un punto de referencia. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Si yo, por ejemplo, tomo como punto de referencia el último árbol y tengo un auto con gente adentro, con equipaje, que se está moviendo hacia la izquierda. Entonces me preguntan, si mi punto de referencia es el árbol, yo les pregunto, ¿las personas o el auto están cambiando de lugar o de posición con respecto al árbol? Y sí, están cambiando de lugar. Entonces puedo decir que el auto y las personas se están moviendo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿este árbol que está acá se está moviendo con respecto a este? ¿Hay un cambio de posición, o sea, de lugar? ¿Este está cambiando de lugar con respecto a este árbol? No, siempre están a la misma distancia. Entonces, este árbol está en reposo con respecto a este. ¿Está? Bueno, pero ahora vamos a cambiar un poquito. Ahora el sistema de referencia es el auto, ¿sí? Y les vuelvo a preguntar, ¿quiénes están en movimiento? Pero ahora, ojo, con respecto al auto, yo me tengo que fijar si el objeto cambia de lugar con respecto al auto. Entonces les pregunto, ¿las personas cambian de posición con respecto al auto? No, entonces las personas están en reposo con respecto al auto. ¿Y los árboles? Sí, los árboles se están moviendo con respecto al auto. Es decir, miren que ahora cambia totalmente. Según quién yo tome como punto de referencia, me cambia totalmente quién se mueve y quién no. Es decir, si el auto es mi punto de referencia, las personas están quietas, el equipaje está en reposo y son los dos árboles los que se están moviendo. O sea, yo veo un cambio de lugar. Las personas que están acá adentro ven que los árboles cambian de lugar con respecto al auto. ¿Ah? ¿Y el sol se está moviendo? Sí, también se está moviendo. Cambia de lugar con respecto al auto. ¿Ah? Bueno, una vez que yo definí movimiento, vuelvo a repetir, un objeto se mueve cuando cambia de posición con respecto a un sistema de referencia. Por lo tanto, cada vez que yo estudio un movimiento, primero que nada, tengo que elegir cuál es mi referencia, es decir, el lugar en donde yo voy a tomar para luego medir las distancias y para saber si un cuerpo cambió o no de lugar con respecto a esa referencia. Entonces, este movimiento dijimos que es el movimiento rectilíneo uniforme, o sea que un cuerpo se está moviendo, pero además se mueve rectilíneo. ¿Qué quiere decir que se mueva rectilíneo? Bien simple, quiere decir que se está moviendo sobre una línea recta, no tiene un movimiento circular y no tiene un movimiento de proyectil o una parábola, sino que lo hace en forma recta. ¿Qué quiere decir que es uniforme? Bueno, se mueve con movimiento rectilíneo y además uniforme cuando, además de moverse en una línea recta,
si yo, por ejemplo, considero este auto y divido, este auto está pasando de este lugar a este, se está moviendo. Acá está mi sistema de referencia. Los sistemas de referencia se suelen poner con 0. ¿Ah? Quiere decir entonces que si esta es mi referencia, el auto se está moviendo porque cambia de lugar con respecto a 0, ¿verdad? Primero está acá, va a estar a esta distancia, y cuando está acá, está a esta distancia. ¿Cuándo es uniforme? Bueno, cuando recorre espacios iguales en tiempos iguales. Yo acá dividí en pequeños desplazamientos, y cada uno de estos desplazamientos el auto demora exactamente el mismo tiempo. ¿Ah? Es decir, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo se está moviendo, cambia de lugar con respecto a un punto de referencia, lo hace en línea recta y además recorre espacios iguales en tiempos iguales. Nosotros todo eso lo podemos decir indicando que el auto se mueve con velocidad constante, y está bien. Lo que pasa es que como todavía no les definí velocidad, tengo que describir el movimiento de otra forma. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las diferentes magnitudes. Una magnitud muy importante es la posición, yo ya se las nombré. ¿Qué es la posición? Bueno, la posición es una magnitud vectorial que me va a decir dónde está ubicado un cuerpo con respecto a una referencia. O sea, no podemos hablar de posición si primero no digo la referencia. Yo estoy acá sentada y les puedo decir, bueno, estoy a 2 metros. Y ustedes me tienen que decir, ¿a 2 metros de dónde? Bueno, estoy a 2 metros de la puerta. Bien, entonces ahí ustedes tienen una idea más clara. Pero 2 metros de la puerta es a la derecha, a la izquierda, horizontal, vertical, inclinado. O sea, es una magnitud vectorial porque tengo que dar todas esas características para que la magnitud me quede definida. ¿Ah? Entonces, nosotros habitualmente le vamos a llamar 0 a la referencia, punto de referencia, y además yo tengo por costumbre dibujarles algo ahí como referencia, un arbolito, por ejemplo. ¿Ah? Entonces vamos a este ejemplo. Y vamos a representar el vector posición. Yo tengo un perro y un gato. Y me dicen que dibuje, que represente el vector posición, tanto para el perro como para el gato. Y me dan ciertos datos. Me dicen que el perro está a 6 metros del árbol. Acuérdense que mi referencia está acá. Este es el 0. Y a su vez, el gato está a 10 metros del perro. O sea que si de acá a acá hay 6 metros, y de acá a acá hay 10 metros, quiere decir que entre el árbol y el gato hay 4 metros. O sea, la posición del perro es a 6 metros a la derecha del árbol. La posición del gato es a 4 metros a la izquierda del árbol. Para marcar todo eso vamos a representar los vectores y ahí va a quedar más claro. Miren. ¿Cuál es la posición del perro? Es un vector que nace en el árbol y muere donde está el perro. Y me ubica al perro con respecto al árbol, que es mi sistema de referencia. Elegido arbitrariamente, lo elegí porque yo quise, podía haber tomado otro cuerpo por acá, pero no, se me ocurrió agarrar este. O sea, la elección del punto de referencia lo elige cada uno, pero tiene que estar claro que es el 0 para mí. ¿Ah? Entonces, posición del perro nuevamente. Es el módulo del vector, posición, XP, el módulo del vector, es 6,0 metros. ¿Qué dirección tiene este vector rojo? Horizontal. Sentido, derecha. Punto de aplicación, es decir, ¿dónde nace ese vector? Nace en el árbol, porque la posición me dice dónde está el perro con respecto al árbol. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la posición del gato entonces? Siguiendo todo esto. Para diferenciar un poco el vector rojo del vector violeta, voy a ponerle signos. Voy a decir que todos los vectores que apunten hacia la derecha tienen signo positivo. Eso es arbitrario, ¿eh? Y que todos los vectores que apunten hacia la izquierda le voy a poner signo negativo. Entonces, cuando yo quiero mencionar
el módulo de la posición del gato, el módulo de la posición del gato, le voy a poner que el módulo es menos 4,0 metros. Vieron que utilicé una escala, cada 1 metro hice 1 centímetro, por lo tanto este vector rojo para mí mide 6 centímetros y este mide 4. ¿Ah? ¿Qué dirección tiene el vector posición del gato? Horizontal. ¿Y cuál es el sentido? Hacia la izquierda. ¿Dónde nace el vector? Nace en el árbol. ¿Ah? Bueno, recuerden entonces esta magnitud. Posición, me posiciona al cuerpo con respecto a un punto o a un sistema de referencia. Me lo ubica. Magnitud vectorial y me fijo. Si el vector apunta hacia la derecha va positivo y si apunta hacia la izquierda, negativo. Y me dice a cuántos metros estoy de la referencia. ¿Ah? Bueno, sigamos. Ahora vamos a definir otra magnitud, que es delta X. Vuelve a ser una magnitud vectorial, por eso aparecen las flechitas acá. Ojo que es delta X, así que hagan un delta, un triangulito. Por ejemplo, tengo una persona que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. O sea, esta persona viene de acá atrás, corriendo, 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 y yo voy a estudiar su movimiento desde este lugar que le llamo inicio hasta este lugar que le llamo final. Es el inicio en donde empiezo a estudiarlo y es el final donde termino de estudiarlo. No quiere decir que la persona salió de acá con velocidad cero y acá se paró. No. Él venía corriendo por acá y yo simplemente lo estudio desde este lugar a este lugar. ¿Tá? Bueno, entonces les doy algunos datos. Les digo que la posición inicial, ojo que es la misma persona que se movió desde este lugar a este lugar. La posición inicial es 2,0 metros. El módulo, ven que acá no puse flechita, estoy hablando del módulo. ¿Sí? Él está a 2 metros de quién? Del árbol que volví a usarlo de sistema de referencia. Y tiene signo positivo. ¿Qué quiere decir signo positivo? Ah, bueno, quiere decir que estoy a la derecha del árbol. ¿Cómo se representa esta magnitud? Bueno, miren los colores. Como la posición inicial la puse acá en celeste, el vector posición inicial es en celeste. Me ubica a la persona en el inicio del movimiento a 2 metros a la derecha del árbol. ¿Cómo corrió? De este lugar a este lugar, con movimiento rectilíneo uniforme, y termino de estudiarlo acá, bueno, ¿cuál es la posición final? 8 metros. ¿Este 8 metros qué quiere decir? Bueno, que está a 8 metros del árbol, no desde acá, está a 8 metros del árbol. Los dos vectores nacen en el punto de referencia. A este vector le llamo XY, marcando que es la posición inicial. A este vector le llamo XF, marcando que es la posición final. Bien, ¿qué es el desplazamiento? Una magnitud que es muy importante en física. Bueno, el desplazamiento es la distancia que hay medida en línea recta entre donde salí hasta donde llegué. Mejor dicho, desde donde empecé a estudiar el movimiento hasta donde terminé de estudiar el movimiento. Les dije que es una magnitud vectorial. ¿Cómo la voy a representar? Está más abajo. Es el que está en color verde, miren. ¿Ven? Desde donde salí o empecé a estudiarlo hasta donde terminé de estudiarlo. Ahí tienen los 3 vectores representados. Ojo que ustedes suelen confundir desplazamiento con posición. Van a ver más adelante que en las gráficas lo que se grafica siempre es la posición, o sea, me ubica el cuerpo con respecto a la referencia que va a ser el 0. ¿Ah? Bueno, entonces es el vector verde, como les dije, va todo a escala. Ustedes pondrían el vector celeste de 2 centímetros, el vector rojo de 8 centímetros. Y bueno, ¿y cuánto les quedaría este entonces? Si la distancia acá hasta el árbol son 8 y de acá a acá son 2, es obvio que de acá hasta acá es 6. Por lo tanto, el delta X en color verde lo hicimos, es 6,0 metros. ¿Ah? Además de poder razonar el delta X, el desplazamiento, yo lo puedo calcular con esta ecuación. El desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial. Vieron que están acá las flechitas, porque esto que está ahí es una resta de vectores. Yo les expliqué cómo sumar vectores, pero resta de vectores no lo hemos hecho hasta ahora, ¿sí?
Cuando los vectores apuntan todos para el mismo lado y son todos colineales, es decir, todos tienen la misma dirección, esta operación se hace bastante simple. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer en este caso? Bueno, simplemente van a sustituir. ¿Ah? Todos los vectores apuntan hacia la derecha, bueno, entonces le voy a poner, estos vectores tienen signos, así que voy a utilizar esos signos para poder hacer la resta. Miren, en lugar de poner x final, voy a poner el x final que tiene signo positivo y es 8. ¿Ven? Luego coloco este signo de menos, y el x inicial, ¿cuánto vale? Bueno, el x inicial vale 2. El delta x me da 6 metros positivo. ¿Por qué positivo? Porque es un vector que apunta hacia la derecha. ¿Ah? Acuérdense de eso, vectores que apunten hacia la derecha son positivos. Entonces, vamos a hacer una aclaración. Acá nos estamos moviendo en línea recta, ¿verdad? O sea que la persona sale de A y llegaría hasta B. Y esa magnitud les dije, desde la salida hasta la llegada, o desde que empiezo a estudiar hasta donde termino de estudiar, es el desplazamiento. ¿Ah? Pero imagínense que hay otra persona que camina por esta línea roja. No va en línea recta, sino que camina por acá. Ya no tengo más un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Vamos a usar un movimiento curvo, por llamarle de alguna forma. Entonces, bueno, estas dos palabras nosotros en el lenguaje cotidiano hablamos como que fuera la misma cosa, pero para la física son muy diferentes. ¿Ah? Por un lado tenemos el desplazamiento y por otro lado tenemos la trayectoria. El desplazamiento siempre es en línea recta. Por más que el objeto se mueva por esta línea curva, si yo les pregunto, el desplazamiento es la unión entre donde empiezo a estudiar hasta donde termino de estudiar en línea recta. Y eso es lo que llamamos desplazamiento y es una magnitud vectorial. Esta distancia que está acá, que siempre va a ser mayor, ¿verdad? Cuando estoy en una trayectoria no recta, esta va a ser mayor, se le llama trayectoria y se anota con la letra delta S. Lo simbolizamos así, delta S. Y es una magnitud escalar, es decir, no va a tener ni dirección ni sentido. Es simplemente decir, la trayectoria fue, yo qué sé, 14 metros. Entonces es como que yo haya puesto una cinta curva por acá, pegué toda una cinta, acá la di vuelta, y esa longitud es 14 metros. Bien, ¿qué pasa en un movimiento rectilíneo uniforme? Y bueno, como el objeto, camina en línea recta, coincide el desplazamiento con la trayectoria. Solamente en los movimientos rectilíneos coincide el desplazamiento y la trayectoria. No coincide en un movimiento de proyectil o parabólico, en un circular, ahí no. ¿Ah? Y yo les pregunto una cosa. ¿Qué pasa si la persona parte de acá, llega hasta B y vuelve? Y vamos a suponer que acá hay 2 metros. ¿Tá? Entonces la persona A camina 2 metros hasta llegar a B y 2 metros de vuelta hasta llegar a A. ¿Cuánto vale la trayectoria, el delta S? Bueno, el delta S vale 4 metros, porque caminó 4 metros en total. Bien. Pero ¿y si les pregunto el desplazamiento? Si yo uno la posición inicial con la final, ¿qué encuentro? Y bueno, que si la posición inicial está en A y la posición final también está en A porque regresó al punto de partida, el objeto no se desplazó, o lo que es lo mismo, tiene desplazamiento igual 0. ¿Ah? O sea que nosotros en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de desplazamiento, en realidad nos referimos a trayectoria más bien. ¿Ah? Confundimos estos dos términos. Cuidado, que ahora tenemos que tener especial atención si estoy hablando de desplazamiento, si estoy hablando de trayectoria. ¿Ah? Bueno, les puse un ejercicio acá que consiste en precisamente dibujar todas las magnitudes vectoriales y hallar el desplazamiento. ¿No? Les dice, cada una de las siguientes situaciones represente vectorialmente la posición inicial, la posición final y el desplazamiento. Y luego me pide que calcule el desplazamiento con la ecuación. Son 4 ejercicios. ¿Ah? Les escribí acá la respuesta,
Vamos a hacer uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer el B. Les dejo planteado el resto para que ustedes los resuelvan. Acá está planteado el A, pero vamos a hacer el B. Les voy a mostrar el B. En el B, ¿qué datos me dicen? Me dicen que la posición inicial es menos 3,0 metros. O sea, el módulo de la posición inicial es menos 3,0 metros. Y el módulo de la posición final es menos 6,0 metros. ¿Qué quiere decir? Que cuando empecé a estudiar el movimiento, el objeto está a 3 metros a la izquierda de mi referencia. Marco mi referencia, ¿sí? Utilicé 3 centímetros, ahí lo ven bien, y el objeto sale de acá, a 3 metros a la izquierda. Y luego me dice que se va a mover, obviamente, porque cambia de posición, y luego está a menos 6 metros. Y bueno, si luego está a menos 6 metros, quiere decir que tuvo que caminar para acá, a 6 metros del árbol. Entonces cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 centímetros. ¿Ah? Bien, dibujemos los vectores entonces. Los vectores posición, acuérdense que nacen siempre en el árbol. Entonces, que este es posición inicial, nace en el árbol y mide 3 centímetros. Posición final, nace en el árbol y muere acá, en el final del estudio del movimiento. ¿Cuántos metros caminó entonces el cuerpo que pasó de este lugar a este? Bueno, 1, 2, 3. Caminó 3. ¿Pero hacia dónde caminó? ¿Qué sentido tiene este vector? Este vector apunta hacia la izquierda. Entonces mi desplazamiento fue de menos 3 metros. Esto es razonándolo. Si ahora quiero aplicar la ecuación, vamos a ver. Yo sé que delta X, el módulo de delta X, lo puedo encontrar como la posición final menos la posición inicial, teniendo cuidado con los signos, ¿sí? Bien. ¿Qué signo tiene la posición final y cuánto vale? Vale menos 6,0 metros. Sustituyo X final por menos 6,0 metros. Menos, este es el menos de la ecuación, menos, menos. Pero el X inicial, ¿qué signo tiene? Tiene signo negativo. Entonces lo tengo que poner negativo entre paréntesis. Cuando ustedes tengan un menos adelante de un paréntesis y adentro tenga un signo de menos, este signo de menos me cambia el signo de lo que tengo adentro. Como acá tengo menos, pasa a ser más. Entonces me queda menos 6,0 metros más 3,0 metros y me da negativo. Fíjense que me tiene que dar lo mismo, razonándolo que con la fórmula, ¿verdad? Con la ecuación. Tienen que coincidir. Acá lo hice rápido, observando el dibujito, y acá con la ecuación me tiene que dar también con el mismo signo. Quiere decir que el objeto se desplazó hacia la izquierda 3 metros. Bien. Si alguien tiene dudas de algo, me tiene que preguntar, por supuesto. Acá les hice el C y acá está planteado el D. Practiquen después esto de los vectores. Vamos ahora a definir velocidad. La velocidad que les voy a definir ahora es lo que llamamos velocidad instantánea. Es la velocidad que tiene el cuerpo en un instante específico. ¿Ah? Bien. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es lo que pasa? Como recorre espacios iguales en tiempos iguales, esa velocidad instantánea siempre tiene el mismo valor, o sea, es constante. Pero no solamente tiene el mismo valor, es decir, no solamente no cambia su módulo, que también no puede cambiar ni la dirección ni su sentido. Por ejemplo, si yo voy en un auto y mi auto siempre dice, mi velocímetro siempre dice 80 kilómetros por hora, el velocímetro del auto, que en realidad no es un velocímetro, ¿no? Me está marcando la rapidez, pero no la velocidad. Les dejé un video para que miren eso, ¿sí? Me dice siempre 80 kilómetros por hora, pero si ese auto está en un movimiento circular, por ejemplo, en una carretera circular, el cuentakilómetro capaz que me dice siempre 80 kilómetros por hora, pero sin embargo no estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? O sea, la velocidad tiene que ser constante, el valor, sí, pero también la dirección y su sentido, y eso solamente se logra si se mueve en línea recta. ¿Ah?
Ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que yo me estoy moviendo a 90 kilómetros por hora, por ejemplo? ¿Qué significado físico tiene esto? Bueno, esto significa que en cada hora que transcurre, el objeto se desplaza 90 kilómetros. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es la velocidad? Y bueno, la velocidad es el desplazamiento que realiza un objeto por unidad de tiempo. Mirando esta unidad y mirando un poquito la definición, uno puede deducir fácilmente cómo se calcula una velocidad. Bueno, ¿qué tengo acá? Bueno, arriba tengo valores de ¿qué? De desplazamiento y abajo de tiempo. Quiere decir entonces que la velocidad, magnitud vectorial, ya ven que estoy poniendo la flechita, se determina como el desplazamiento que sufrió un cuerpo dividido el tiempo que demoró en recorrer ese desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? Y bueno, ya habíamos visto, vimos recién, que es x final menos x inicial. ¿Y qué es delta t? Y es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Tá? Bien, ¿cómo se representa el vector velocidad? Y bueno, si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, por ejemplo, desde la mitad del cuerpo o desde el borde, lo mismo, representan el vector velocidad. ¿Ah? Nuevamente, lo de los signos corre lo mismo. Si la velocidad es un vector que es hacia la derecha, arbitrariamente le ponemos signo positivo, y si el objeto se está moviendo hacia la izquierda, o sea, su vector velocidad es hacia la izquierda, le ponemos signo negativo. ¿Qué unidades voy a medir la velocidad? ¿Cuáles son las unidades? Y bueno, hagan acá un análisis dimensional. ¿En qué unidad va el delta X? ¿Y en qué unidad va el delta T? Cuando el delta X va en metros y el delta T va en segundos, miren un poquito acá, ¿en qué unidad me va a quedar la velocidad? Metros sobre segundos. Cuando el desplazamiento lo pongo en kilómetros y el tiempo lo pongo en horas, la unidad de velocidad es kilómetros por hora. Estas son las dos unidades más comunes, pero ojo que en el sistema internacional de unidades tendríamos que usar esta, ¿verdad? Metros sobre segundos, metros y segundos. Pero esta se usa muchísimo por toda la cuestión del movimiento de los autos, se mide todo en esta unidad, ¿verdad? Bueno, bien. ¿Cómo pasamos de unidades? Muchas veces nos va a pasar que necesitamos pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Hay un factor de conversión que es 3,6. Si ustedes tienen una velocidad en kilómetros por hora y la quieren en metros por segundo, la dividen entre 3,6. Y si tienen una velocidad en metros por segundo y la quieren en kilómetros por hora, lo único que tienen que hacer es multiplicar 3, por 3,6. Esto es porque una hora tiene 3.600 segundos y en un kilómetro hay 1.000 metros. A ver, por ejemplo, miren esto. Si un objeto se mueve a 36 kilómetros por hora, ¿cómo hacen ustedes para pasarlo a metros por segundo? Y bueno, agarran a los 36, lo dividen entre 3,6, que es el factor de conversión, y el resultado me queda en metros por segundo. ¿Tá? Bueno, va a quedar pendiente para la clase siguiente